Estamos en comunicación con Valentín Sinad, a quien agradecemos estos minutos con Medios Estrategia. Muy buenos días, Valentín. Bueno, David, ¿cómo estás? Primero que nada, buen día a vos, a toda tu audiencia, agradecerte una vez más por estar en contacto con nosotros y bueno, desde ya vamos a tratar de hablar de unos temitas muy interesantes. Sí, seguramente que va a ser de tu agrado, porque justamente quiero basarme en una expresión que vi en tus redes sociales referida a Benjamin Graham, este hombre de referencia para el mundo de los inversionistas. ¿Qué rescataste del pensamiento de Benjamin Graham y qué pensás que justamente se aplica en estos momentos para la Argentina y este desafío de salir del atolladero? Bueno, Benjamin Graham es primero que nada un gurú en el mundo de las inversiones y fue una persona que fue mentora de uno de los grandes inversionistas que tenemos hoy caminando sobre esta tierra. Uno de ellos es Warren Buffett, que siempre recomienda su libro de Inversor Inteligente para leer y para entender cómo funciona un poco el ciclo económico, cuándo invertir, en qué invertir, y bueno, da como pautas fundamentales, habla sobre muchísimas cosas, pero siempre hay que rescatar y hay que traducir, yo digo, siempre todo el material bibliográfico que uno consume al lugar en el cual uno está. Y eso es parte un poco de este material que vos viste en las redes sociales y que tiene que ver con entender qué es un inversor inteligente en Argentina particularmente. Lo que se plantea en el manual de inversor inteligente es como una brújula, ¿no es cierto? La brújula tiene que ver, primero que nada, con entender cuál es tu mercado. Y en Argentina nosotros tenemos un mercado en el cual se ha, digamos, a lo largo del tiempo se ha bastardeado o se ha, de alguna manera, incrementado la inseguridad jurídica de las herramientas financieras, ¿no es cierto? Por diversas crisis, por diversos motivos, no vale la pena entrar en ellos. Lo que sí tenemos que entrar es en el abanico de posibilidades que nosotros tenemos para invertir efectivamente, cuáles son las inversiones que generan lo que se llama el valor, digamos. Benjamin Graham fue el pionero de esta idea que es el value o el value investing, que es invertir en valor, que es lo que a través de las crisis genera capitalizaciones y genera un valor social, un valor objetivo que es superador y que al final del partido, cuando pasan las cosas, quedan, digamos. Eso es lo más importante. Entonces, la primera parte es entender tu mercado, esa es la primera premisa. Traduciéndolo a la Argentina, él recomienda las acciones y las instrumentaciones financieras que tiene el mercado de Estados Unidos y el mercado de la London Exchange, pero en Argentina lo que tenemos es, por esta inseguridad jurídica de la que hablábamos, aparecen las propiedades como un producto cultural de inmigrantes que somos, españoles, italianos, como una cuestión de tradicionalismo, ¿no es cierto?, que queremos dejarles a nuestros hijos algo, una casa propia, esta cuestión del progreso del inmigrante, y todo esto genera un caldo para tener al inmueble como un instrumento de inversión, además de la motivación de tenerlo como un bien propio, muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante, que respeta los parámetros del value investing, que es este fundamento que también agrega Benjamin Graham, ¿no es cierto?, a su abanico. Entonces, eso es el primer fundamento, que es entender tu mercado. Sí. El segundo fundamento, del cual este es, digamos, el kit de todo el libro, de todo lo que habla, es siempre, siempre, siempre venderle al optimista y comprarle al pesimista. Dicho al revés, comprar al pesimista y vender al optimista. Esto lo que te permite es tener una suerte de diferencia que desde luego al inversor siempre le interesa. No es esto una especulación legal, esto es una cuestión meramente humana. Todos sabemos que la especulación forma parte de la supervivencia desde que nosotros existimos. Hay que especular para poder sobrevivir, tenemos que saber cuáles son los riesgos, tenemos que saber cuáles son los peligros de invertir,
Pero también tenemos que saber que el Investing Value es un instrumento en el cual se centra fundamentalmente en quién administra el negocio para entender en qué invertir, ¿no es cierto? Claro, Y yo entiendo creo que cuando hablas de esa compra al que no es optimista y la venta al que sí lo es, también tiene que ver con el cálculo del arrojo del inversor, del poder romper el molde de ser o no ser optimista para entender también el desafío de generar las condiciones para que esa inversión sea exitosa, ¿no? el desafío es generar confianza. Hoy, si vos me preguntás a mí cuál es el mayor desafío de la Argentina tiene que generar confianza para que la gente pueda invertir y crea que invertir en Argentina es posible y proyectar, digamos. Los instrumentos, para que haya estabilidad económica en cualquier país, tiene que haber instrumentos financieros también de larga proyección. Estos son como los pilares fundamentales que a la economía le dan trazabilidad. En Argentina, el sistema bancario y el sistema financiero carece de esas propuestas económicas y financieras. Entonces, realmente el desarrollo inmobiliario es un instrumento muy dinamizador de la economía. Y acá es donde nosotros nos tenemos que parar y entender cuál es el valor del desarrollo. Y lo más importante de todo es que cuando uno termina un producto inmobiliario, el inmobiliario o sea, el producto inmueble no se mueve, queda acá y genera el espacio necesario para otras actividades como la producción, el desarrollo tecnológico, el desarrollo educativo, el uso de oficinas, el uso de centros logísticos. Es decir, las externalidades son muchas, ¿no? Hay muchas razones para volcarse al crecimiento y al desarrollo desde este punto de vista. También es verdad que la discusión que se da hoy en este sentido es de cómo, digamos, o si se justifica este crecimiento y este desarrollo con respecto a los pasivos ambientales que se generan a partir del desarrollo, y acá en Resistencia está muy en boda esto, ¿no? Sí, se discute mucho. Lo que tenemos que entender es que, digamos, el desarrollo económico lo que vuelve es viable los servicios para sanitizar o sanear todo lo que implica la actividad humana. Entonces, cuando nosotros damos escala al uso del suelo de la tierra, lo que en realidad hacemos es generar contribuciones para que colectivamente volvamos viables los servicios que son indispensables para sanitizar y para sanear y para mitigar y para... ¿Se entiende lo que digo? Es como que es todo un combo. Para poder mitigar, primero tenemos que crecer y primero tenemos que desarrollar. Eso es algo, digamos, una premisa básica que yo creo que países como Estados Unidos, países como España, lo entendieron y dieron el paso hacia adelante. Nosotros lo podemos dar, tenemos todas las condiciones, Argentina es un país que siempre que se cae se levanta, y yo creo que estamos en ese rumbo, ¿no es cierto? Ujú. Uso una frase de JP Morgan cuando en la crisis del 30 le preguntaron qué sucedía en los momentos de crisis. JP Morgan le responde al reportero de New York Times, le dice, en los momentos de crisis el dinero vuelve a sus dueños. Y el dinero, en realidad, que es una expresión ficticia de lo que es el valor social, hoy puede volver a los ahorristas que tienen la vocación de invertir y de capitalizarse en un bien que posee la seguridad jurídica, que posee toda la potencialidad en construir y toda la carga cultural que nos asegura que en el tiempo sabemos que se va a valorizar hoy. Eso es, el momento es hoy. Eso quiero dejar en claro. Después, por otro lado, sabemos también que invertir en valor en nuestra sociedad, por todo esto que venimos hablando, el tema de las externalidades, el tema de la vocación argentina a invertir en inmuebles también, es un instrumento que también aparece como muy atractivo. Y entender el mercado forma parte de este último concepto, que es la inversión en valor. Entonces, con eso podemos entender perfectamente por qué hay que comprar inmuebles, digamos. Perfecto. Martín, como siempre, un placer charlar contigo y la invitación a seguir conectados y seguir analizando este proceso de salida de este momento tan particular. ¿Te parece? El proceso de salida siempre es desde adentro hacia afuera. Buenísimo. Nos vemos.
Listo.